Pues muchas gracias, tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos aquí muy contentos de estar en este programa en donde vamos a hablar precisamente de la aprobación, la reciente aprobación del plan de Uruapan 2033, que acaba de ser aprobado apenas este pasado viernes y que nos da a nosotros desde el Centro para el Futuro de las Ciudades la gran oportunidad de reflexionar sobre los temas de la planeación y la planeación justamente en las ciudades. Permítame presentarme, Enrique de la Madrid, director para el Centro del Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Y estamos aquí, repito, muy contentos en este evento donde estamos hablando de la planeación. Y yo simplemente algunas reflexiones sobre la planeación misma. A mí me parece que la planeación, que de por sí en nuestro caso es una obligación legal a nivel municipal, estatal y federal, de parte del gobierno, me parece que la planeación es la extraordinaria oportunidad, por un lado, para obligarnos a reflexionar sobre nuestros problemas, sobre nuestros retos, como sociedad, en este caso como ciudades, pero también puede ser como estados o como país. Es también la oportunidad para reflexionar sobre nuestro entorno, porque el entorno cambia. Entonces no se puede planear solamente pensando en nuestros problemas, sin ver el entorno en el que vivimos. Por ejemplo, ahora vivimos en una economía digital, en una economía del conocimiento. Entonces, las respuestas que se tienen que dar a estos problemas dependen en gran medida también del entorno y dependen también de las capacidades digitales y tecnológicas que haya. Y después se tiene uno que poner metas y objetivos para atender esos problemas y sobre todo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente. Objetivos que sean ambiciosos, pero al mismo tiempo que sean asequibles. Y objetivos que tengan metas concretas y que les acompañen acciones para alcanzar esos objetivos. Y después una parte muy importante de la evaluación, de la planeación debe ser la evaluación. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué hemos obtenido? ¿Nos ha cambiado o no nos ha cambiado el entorno? Entonces, me parece que la planeación es fundamental. Y hacía yo la reflexión también de que si en una época de tantos cambios, me hacía yo, si hace sentido no planear, cuando incluso hoy en día en lo individual, cuando nos paramos y amanecemos y vamos aprendiendo que lo único que tenemos es el día de hoy o el momento de hoy. No sabemos si mañana vamos a estar aquí y entonces uno preguntaría, ¿y para qué planear? De aquí al 2033, si no sabemos ni siquiera si vamos a estar aquí mañana. Me parece que justamente en momentos de tanta incertidumbre es que todavía hace más sentido planear. Todavía hace más sentido, otra vez, fijarnos en nuestros problemas, entender nuestro entorno, reflexionar sobre dónde estamos y a dónde queremos llegar y cómo vamos a asignar recursos humanos y materiales para alcanzar esos objetivos. Justamente en épocas de incertidumbre, la gente también quiere certeza. En épocas de tantas dudas, las personas necesitamos podernos agarrar de algo. Y en ese sentido es que creo que todavía es doblemente importante planear. Y una reflexión, creo que es importante planear para todos, pero todavía es más importante planear cuando se tiene menos. En un país como el nuestro, que es un país que está en vías de desarrollo y muchos lugares donde tenemos mucha pobreza, no nos podemos dar el lujo de no planear. No nos podemos dar el lujo de utilizar recursos humanos y recursos materiales de manera ineficiente. Probablemente alguien más rico puede no planear. Probablemente alguien con más recursos puede no reflexionar mucho sobre los caminos a tomar. Pero cuando se tiene menos, es que se tiene que hacer un uso todavía más eficiente de los recursos y por eso me parece y me congratulo que estamos aquí esta tarde, esta noche, precisamente hablando del Implan y hablando de esta visión 2033 de parte de Uruapan. Si me permiten, quisiera yo, por un lado, saludar a Joana Moreno, que es precisamente la encargada, ¿verdad? La responsable del Implan aquí en Uruapan. Saludar a todos los invitados, saludar a los miembros del Consejo Directivo Ciudadano, a todas las personas que se estén incorporando también a esta reunión. Y hemos invitado, bueno, tenemos como panelistas, tenemos por un lado a Mario Silva, que precisamente también es el responsable del Implan de la zona metropolitana de Guadalajara. Y tenemos también a Alejandro Echeverry, que es el director también de un centro de estudios en Colombia importantísimo en Medellín, que también nos va a hacer reflexiones, y obviamente contar con la participación de Joana Moreno. Entonces, si me permiten, presentaría yo
primero a Mario Silva, después a Joana y después Alejandro, cada uno con 10 minutos de participación, y después lo abriríamos justamente para preguntas, para reflexiones de parte de los que nos están haciendo el favor de acompañar. Presento así a Mario Silva, director general del Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara. Es licenciado en Relaciones Internacionales y de Asuntos Exteriores por la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es maestro en Gobierno y Administración Pública Estatal y Municipal por el Colegio de Jalisco y doctor en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica por la Universidad La Salle en Costa Rica. También es profesor investigador en temas de movilidad sustentable y políticas públicas de transporte y territorio en el Centro Universitario de Tonalá. Y participó como secretario técnico del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del Estado de Jalisco y ha sido integrante del colectivo ecologista Jalisco AC y actualmente, como les decía, encabeza el IMEPLAN del área metropolitana de Guadalajara. Mario, como siempre, muchas gracias por participar y te cedo la palabra. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cómo esté saliendo el sol, desde donde nos estén viendo. Muy contento de estar con ustedes, obviamente de ser parte de este proceso de apoyo para el Implan de Uruapan, pues la segunda ciudad más importante del vecino estado de Michoacán, y que nos da mucho gusto que se empiecen a consolidar estos esquemas de planeación, y creo que muy pertinente en el contexto de lo que tú mencionas, cómo las coyunturas y las situaciones muy específicas nos obligan a revisar la flexibilidad, la capacidad de cambio, la capacidad de adaptación y resiliencia de las herramientas de planificación territorial. Yo quisiera comentar muy rápidamente la experiencia de lo que hemos estado construyendo para el área metropolitana de Guadalajara, tal vez con algunas diferencias en cuanto a la escala de la ciudad, en cuanto al esquema de gobernanza territorial con el que está funcionando IMEPLAN, pero me parece que con los mismos retos. Las instituciones técnicas de planeación se tienen que reinventar. La situación de COVID, cambio climático, el descrédito de las instituciones en términos generales, la necesidad de construir redes horizontales de cooperación y gobernanza son comunes a cualquier territorio. Evidentemente, a mayor escala, mayor complejidad tal vez de los problemas, pero me parece que hay una gran área de oportunidad de poder fomentar una ciudad compacta, una ciudad caminable, una ciudad con espacios públicos verdes de calidad, capaz de responder a ciertas amenazas y situaciones externas, que sería el caso de Uruapan. Por ahí tenemos una presentación muy breve, si me apoyan con compartirla. Y bueno, comenzaría en lo que está la presentación diciendo que la gobernanza metropolitana para el área metropolitana de Guadalajara ha sido un proceso derivado de una fuerte y muy intensa participación social. Desde el año 2006 hemos tenido algunos cambios en la Constitución de Jalisco que reconocieron este fenómeno de la transformación del territorio como algo que trascendió fronteras municipales y que hoy nos exige construir respuestas colectivas. Tal vez esa sea la primera situación por la cual distintos actores institucionales se sienten en una mesa para coordinar de forma conjunta la manera en la que responden al reto de los residuos, al reto de la movilidad, al reto de la planificación del territorio, y que además el manejo del territorio desde los instrumentos de planeación es una apuesta y una inversión de futuro. En muchas ocasiones la expectativa, entiendo que esta es la última diapositiva, no sé si pueden ir a la primera, la expectativa que hay cuando se crean instituciones de este tipo o entes técnicos de planeación es que de manera acelerada y de manera inmediata pudiéramos resolver todo el proceso de desorganización, desigualdad y desestructuración que tienen los territorios urbanos. Y hay que entender que la planeación, cuando llega ante problemas muy intensos, tiene que jugar un doble rol, el de ir mitigando los efectos acumulados de decisiones incorrectas sobre el territorio y el de proyectar en el futuro inmediato y de mediano plazo escenarios de ciudad y escenarios de futuro que pues den esperanza. Pongo un caso muy concreto. En el área metropolitana de Guadalajara se generan más de 5,000 toneladas diarias de residuos sólidos municipales. Entonces,
todo el tiempo que invertimos en analizar cómo podemos hacer un manejo en una lógica de economía circular de esta situación, pues nos genera un efecto acumulativo del problema. Esa es la realidad con la que los entes técnicos de planeación nos enfrentamos. Y por otra parte, el enorme reto de que la planeación no se quede como un documento en un escritorio, sino que efectivamente contribuya a mejorar la calidad de vida de la gente. Cuesta mucho y tenemos una situación pendular con los entes de planeación, porque cuando la planeación en documento todavía no está, el reclamo es porque no está. Y cuando ya existe, a los entes de planeación se nos exige acelerar como si fuéramos el Poder Ejecutivo o fuéramos un alcalde, pues la materialización de esos escenarios de planeación que están contenidos. Esta situación para nosotros nos llevó en IMEPLAN, que tenemos, vamos a cumplir ahora en marzo 7 años apenas, nos ha llevado a pasar de Instituto Metropolitano de Planeación, nos distinguimos de los IMPLANes en tanto que nosotros trabajamos directamente con los 9 municipios que conforman a la metrópoli, a ser un ente de gestión del desarrollo, entendiendo que la planeación no es el objetivo, tiene que ser un instrumento y que las personas son el centro de cualquier instrumento de política pública, de planificación, indicador, de infraestructura, de arquitectura pública, no importa la herramienta y la estrategia con la que estemos transformando el territorio, las personas que lo habitan tienen que ser constantemente la unidad, la categoría, el centro con el que estemos trabajando. Nos encargamos fundamentalmente de 3 asuntos que son muy complejos entre sí. Evidentemente, los instrumentos de planeación, platicaré muy rápidamente de ellos. Coordinar los espacios de diálogo y construcción colectiva de soluciones entre autoridades. Este es un asunto muy crítico porque cuando hablamos de gobernanza siempre planteamos la gobernanza hacia el exterior, pero también es un reto la articulación y el diálogo que los distintos niveles de gobierno y las distintas dependencias que están en un mismo nivel de gobierno deben tener, pues, para alcanzar metas comunes. Nosotros nos encargamos de coordinar los mecanismos que están establecidos para que, pues, más de 180 funcionarios y funcionarias estatales y municipales se sienten en unas mesas a construir política pública común, estrategias comunes, indicadores comunes, sistemas de alerta temprana comunes, normas técnicas comunes, y hay muchas asimetrías. Si dentro de un mismo municipio hay asimetrías y desigualdades entre el ingreso, la población, la vulnerabilidad, imagínense con 9 gobiernos municipales, pues es muy, muy complejo construir un mecanismo de coordinación, pero hemos avanzado en términos de tener estas infraestructuras institucionales. Y finalmente la gestión del desarrollo, porque me parece que algo que es una área de oportunidad poco aprovechada para nuestros colegas de los IMPLANes es el potencial que tiene la información, los diagnósticos, el conocimiento y las prioridades del territorio para poder dialogar con la cooperación internacional. Existe una multiplicidad de iniciativas globales que están buscando socios y aliados estratégicos en lo local para dar asistencia técnica. Muy posiblemente la vieja idea de la cooperación para el desarrollo, en donde nos daban dinero como ayuda de emergencia, es algo que tenemos que superar para entender que hoy día muchos países, incluso muchas ciudades del mundo o metrópolis, están intentando dialogar con lo que llaman el sur global para poder transferir herramientas, metodologías y experiencias y poder aprender de lo positivo y lo negativo de otros lugares. Siguiente. No me detendré mucho para hablar del área metropolitana de Guadalajara, conocidos como la capital del mariachi, del tequila, la segunda metrópoli más grande del país. Y bueno, hay todo un debate en diferentes espacios con Enrique, que es un súper aliado en estos temas, lo hemos comentado. Hay toda una discusión sobre lo que lo metropolitano es y no es. No es el foro para hacerlo, solamente decir que, bueno, somos 5 millones de habitantes, 3.265 kilómetros cuadrados de superficie, muchas zonas rurales, muchas zonas agrícolas, núcleos agrarios, hay más de 850 asentamientos agrarios, núcleos agrarios en el territorio metropolitano y evidentemente la gran mancha urbana que forma la Guadalajara metropolitana. Siguiente. Sobre el tema de planeación y coordinación, ya platiqué un poquito de esto. Siguiente, hemos ido mutando desde el 2014
al 2021 adquiriendo nuevas competencias. Nosotros, por ejemplo, tenemos ya la responsabilidad por la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco de la planeación del transporte en el territorio metropolitano, rutas de transporte público. La política de restricción de transporte de carga pesada ya es una competencia que nosotros también tenemos. Los sistemas de movilidad activa, las ciclovías, el sistema de bicicleta pública, la red de semáforos. Hemos ido pasando de solamente hacer un plan de ordenamiento territorial, que no es un tema menor, es la gran apuesta y la madre de todas las batallas, es tener una visión territorial de ciudad. Y aquí aprovecho para mencionar, porque he estado en distintos foros donde me dicen, oye, hablas de Guadalajara como si yo hubiera alcanzado el estatus ideal de la nueva agenda urbana. No, tenemos un plan de ordenamiento territorial apenas desde el 2016 y este año 2020 apenas llevamos la mitad de los municipios, de los 9 municipios, actualizando sus instrumentos municipales con la edición de este plan. Todavía nos hacen falta otros 4 municipios y vamos en esa ruta. Por eso decía al inicio, pues cuando no tienes la planeación porque no la tienes y cuando la tienes porque pensamos que estos procesos son más rápidos, pero no es así. Entonces hemos ido mutando de la planeación a la operación de ciertos servicios incluso. Siguiente. Esta gráfica que tiene aquí en pantalla es lo que nosotros conocemos como el Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano. No me detendré a explicar esta parte, solamente dejaré la reflexión de que creo que la meta y el objetivo final de la política del territorio tiene que ser el desarrollo sustentable, incluyente, democrático, equitativo, y que todas las herramientas territoriales que desarrollemos son un medio. Y creo que una autocrítica en la que podemos hacer más reflexión es que invertimos mucho tiempo en los cómo de los mecanismos, pero no en la aplicación de estos mecanismos con una visión de territorio en el mediano, corto y largo plazo, ¿no? Entonces creo que eso es importante. El sistema es justo una apuesta diferente para centrarnos en cómo alcanzar ese desarrollo de la metrópoli con distintas herramientas. Siguiente. Entre algunas cosas nuevas que nosotros tenemos, además de la planeación, es la creación de agencias metropolitanas para la administración de servicios públicos. Tenemos 2 en este momento, la de movilidad. La intención es dar el mismo servicio en cualquiera de los 9 municipios metropolitanos, y qué más metropolitano que un semáforo. Entonces, entre otras cuestiones, desde esta agencia, que sectorialmente está adscrita a IMEPLAN, tiene su propia junta de gobierno, tiene sus propios mecanismos de operación, pero que tiene que seguir la planeación del territorio. Siguiente. Tenemos otra agencia de bosques urbanos. Desde aquí administramos 14 parques de gran formato, el Parque Metropolitano o el Bosque de los Colomos, entre los más conocidos, como un par de ejemplos. La lógica no es solo tener espacios de recreación, sino reconocer a los parques de la ciudad como acupunturas verdes que ayudan a la mitigación de cambio climático. O sea, tenemos que entenderlos ya como parte de los ecosistemas urbanos y no solamente como los espacios recreativos que evidentemente son. Siguiente. Sobre los instrumentos de planeación, creo que aquí pudiéramos abundar en otro momento, pero destacaría el caso del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, instrumento obligatorio, vinculante y que tiene que estar observado los instrumentos municipales. Ya platicaba del proceso de acompañamiento que llevamos con los 9 municipios. 5 están prácticamente concluidas las actualizaciones de sus instrumentos con la visión metropolitana del POTMET, Sistema Verde, Desarrollo Orientado al Transporte, Contención del Crecimiento Urbano. Anterior al 2016 no podemos hacer mucho porque son cosas que jurídicamente tienen licencias otorgadas y en operación, pero posterior al 2016 con polígonos de contención de la metrópoli, el atlas de riesgos, el dictamen de impacto metropolitano, y más adelante muy rápido hablaré del plan de acción climática que creo que también falta incorporar dentro de la visión de planeación. Siguiente. Las mesas metropolitanas, ya hablaba de este espacio, más de 180 funcionarios estatales y municipales que prácticamente tienen que construir los acuerdos de los alcaldes y el gobernador del estado sobre las materias que ven aquí en pantalla. Vamos a ver algunos ejemplos rápidos y concretos de qué producen estas mesas. Siguiente. Por ejemplo, en términos de movilidad, hemos logrado la cobertura del transporte público en los 9 municipios con una lógica de conectividad. El proyecto de mi macroperiférico, que es la ciclovía más grande del país, y el corredor de BRT también de los más grandes, 42 kilómetros de transporte articulado, con todo un trabajo de recuperación de valías en las inmediaciones de este
proceso. Corredor, perdón, los lineamientos de transporte de carga pesada, que estamos en elaboración de los resultados del primer año, donde ya es obligatorio la restricción de entrada y salida de tráilers a la metrópoli de 6 de la mañana a 9 de la mañana, por consecuencia del crecimiento desordenado de la ciudad, que terminó comiéndose accesos carreteros. Siguiente. El Plan de Acción Climática Metropolitana, presentado el pasado 14 de diciembre, con una meta de carbono neutralidad al 2050, con metas anuales de disminución de CO2. Nos estamos planteando pues una reducción importante. Actualmente son 18 millones de toneladas. Los 9 municipios generan esta cantidad de contaminantes atmosféricos y nos estamos planteando un corte de caja al 2030, 2040 y 2050 con un escenario muy ambicioso de reducción de casi el 80% de las emisiones, con algunas metas importantes, por ejemplo, pues cerca del 90% de los residuos dispuestos de forma óptima al 2030, corredores de electromovilidad, reducción de viajes en auto privado, aumento de viajes en transporte público, 45% más de infraestructura ciclista al 2030, 100% de las nuevas edificaciones con sistemas de ahorro y eficiencia energética, por mencionar algunos ejemplos. Es el primer plan metropolitano en el continente y que establece metas anuales de evaluación y que además obliga jurídicamente al Estado y los municipios a alcanzar estos escenarios de resiliencia. Y finalmente, un par de ejemplos más de la planeación centrada en las personas. Tenemos la estrategia de Metrópoli Amigable con personas mayores. Los 9 municipios tienen esta estrategia. Creo que es algo en lo que un INPLAN puede innovar en la planificación centrada en las comunidades y en las personas. ¿Cómo incluimos a las personas mayores en el contexto de COVID? Dar servicios de asistencia social y médico es todo un reto. O la planificación centrada en infancia. Siguiente. O temas de otras agendas, como la prevención de la violencia contra las mujeres. El mecanismo de coordinación funciona y ha servido para homologar, por ejemplo, alertas de prevención de violencia de género o el uso de dispositivos a mujeres para atender situaciones de urgencia y gravedad cuando son víctimas de violencia doméstica. Entonces, son algunos ejemplos de las políticas que hemos logrado homologar gracias a la existencia de estos mecanismos de planificación. Y bueno, creo que esta es la última diapositiva, si no me equivoco. Un par de normas técnicas metropolitanas en temas de agenda económica, gas natural, mejora regulatoria, telecomunicaciones, seguridad estructural. Estamos en proceso de armonización de los reglamentos municipales gracias a este paraguas técnico que son las normas. Y siguiente, creo que, y temas de riesgos, ¿no? También tenemos todo un mecanismo de captura de información en temas de protección civil que le permite a los 9 municipios generar mapas de calor en tiempo real para poder mejorar la atención de primera respuesta de situaciones de riesgos. Ahora sí, estoy seguro que es la última. Sí. Bueno, pues con esto, más que hablar del modelo Guadalajara, lo que quiero compartir son las reflexiones de lo importante que es contar con los esquemas de planificación territorial para poder poner otros escalones para la atención de otras agendas que son prioritarias. Creo que en este momento pudiéramos centrarnos también en la atención de situaciones como COVID, que creo que nos están replanteando la forma en la que pensamos las ciudades y el territorio. Pero esta experiencia que tenemos la ponemos a su disposición, a sus órdenes, y con mucho gusto reflexionar en colectivo sobre cómo consolidar este proceso en Uruapan. Muchas gracias. Mario, muchas gracias por este ejemplo tan amplio y al mismo tiempo donde revela la complejidad de lidiar con una zona, en este caso con una zona metropolitana, la de Guadalajara, donde participan, como además señalas, 9 municipios, pero donde al final del día creo que lo relevante es que están pensando sus problemas, que están pensando en la coyuntura, y que están pensando a dónde quieren ir, y después, pues, qué acciones hay que tomar, y finalmente, bueno, pues van también diseñando planes conforme lo van requiriendo. Si me permiten, para seguir un poco con el orden o el desorden, porque vamos a darle primero la palabra a Joana para que después también podamos escuchar a Alejandro, pero pues yo creo que primero, Joana, que a quien primero felicito nuevamente por el desempeño, por lo logrado. No es una tarea fácil, es complejo llegar a fijar una visión hacia adelante, es complejo coordinar diferentes puntos de vista, pero además ya vimos que es necesario. Y se me permite una breve presentación: directora del Instituto Municipal de Planeación de Uruapan, licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara,
con maestría en comunicación política por la Universidad de Leeds, Inglaterra, y doctorado en políticas públicas por el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con formación complementaria en administración de proyectos, desarrollo sustentable, planeación urbana, economía social del mercado, derecho electoral, derechos humanos, derecho parlamentario, trabajo colaborativo, microenseñanza, ciudadanía transversal, entre otros. Y desde diciembre del 18 es la directora del Instituto Municipal de Planeación de Uruapan, Michoacán. Fue asesora también legislativa en el Congreso del Estado de Jalisco, en el Congreso del Estado de Michoacán y en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, y se desempeñó como profesora de la cátedra del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia, por 5 años. Joana, muchísimas gracias por la oportunidad, por invitarnos, y por favor tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Enrique, y bueno, muchas gracias a Mario por presentarnos un poquito del trabajo que están haciendo en el IMEPLAN de Guadalajara. Evidentemente, cuando yo estudié en Guadalajara no existía un IMEPLAN y no estaba tan consolidada todavía la zona metropolitana. Y bueno, ahora me ha tocado a mí, junto con los ciudadanos, llevar este reto de un instituto municipal de planeación en un municipio que, como decía Mario, es el segundo más importante en el estado de Michoacán, pero que todavía no deja de ser una ciudad de tamaño mediano, ¿no? Tenemos alrededor de 370,000 habitantes, esperemos que con los resultados del censo quizás seamos un poco más, pero bueno, en el 2018 tomo esta encomienda de empezar con el Instituto Municipal de Planeación en el municipio de Uruapan, como mencioné en la charla previa, con un consejo directivo mayoritariamente ciudadano. Y creemos que esta es la clave para que pueda ser, pues, éxito y pueda ser una realidad los planes y los trabajos del instituto. Por ahí hice una presentación, si me van a ayudar, esa es la última, si nos vamos a la primera. Bueno, un poco hemos llegado como a la... Primero, un poquito poner en el mapa para quienes nos escuchan que no sean todos de Uruapan o del estado de Michoacán. Está bien en la otra, estaba perfecto. ¿Dónde estamos localizados? Estamos un poco en la zona céntrica del estado de Michoacán. Ahí podemos ver dónde está ubicado el estado de Michoacán en México y dónde está localizado el municipio de Uruapan. En la foto vemos únicamente la zona de la mancha urbana o de la cabecera municipal, pero el municipio pues es un poco más grande, ¿no? Y hemos estado trabajando en lo que llamamos un Plan Uruapan 2033, que más que ser un instrumento de planeación todavía, digamos, con todas las características o el desarrollo a detalle de todos los proyectos, es un instrumento que nos marca directrices y que se vuelve una visión 2033. Ahí podían ver en la lámina anterior, lo hemos llamado Planeando el Futuro. Y si me ayudan a cambiar de lámina, por favor. Pues como aquí lo dice, es un instrumento de planeación que marcará la ruta de desarrollo del municipio en el mediano y largo plazo, y su nombre es un tanto simbólico, no quiere decir que los proyectos del plan o la cartera programática y de proyectos que contiene se tengan que limitar al 2033. Esto es porque Uruapan fue fundada de manera hispánica, ya existían o preexistían a 1533 algunos asentamientos indígenas, pero en el 2033 conmemoraremos la fundación hispánica por Fray Juan de San Miguel. Entonces, Uruapan es un municipio con población indígena, con población purépecha, es el municipio en el estado de Michoacán que concentra la mayor cantidad de población purépecha y que ha vivido un sincretismo desde su fundación hispánica. Entonces, se consideró, no fue autoría ya de quienes estamos en el IMPLAN, fue incluso de los ciudadanos previos al IMPLAN, de un alcalde previo al IMPLAN, que decidieron que se llamara trabajar en el Uruapan 500 o Uruapan 2033. ¿Y cómo lo hicimos? Si me ayudan con la siguiente presentación, la siguiente diapositiva, y realmente es la única. Este instrumento ya está disponible, fue aprobado por el Consejo y fue aprobado por el Cabildo y tiene 5 etapas. La primera fue la de participación ciudadana, consideramos que fue clave y que es esencial que todos los ciudadanos se involucren. Evidentemente, pues uno a veces hace el esfuerzo y ojalá que en esta retroalimentación podamos escuchar los ejemplos de Mario o los ejemplos también de Colombia. ¿Cómo hacer para que el ciudadano confíe a priori en ir a invertir una tarde para planear con un instituto de planeación, ¿no? La gente puede estar cansada, la gente ya no cree, la gente dice es otro foro más que no va a dar resultados. Entonces, claro que a priori hay una brecha, hay una pared que romper.
Hicimos una encuesta cara a cara, una encuesta en línea, mesas de trabajo con expertos, foros ciudadanos, en algunos con mucho más éxito que otros. El tema medioambiental tiene mucho éxito en el municipio. Tenemos un río que atraviesa la ciudad, 11 kilómetros de río por toda la cabecera municipal, con un parque nacional que es un área natural protegida. Entonces, cuando trabajamos esas mesas suele haber mucha participación, además de que de la Universidad Estatal aquí está la Facultad de Agrobiología, hay una escuela forestal, pero pues no así en todos los foros, ¿no? Trabajamos con foros especiales con comunidades rurales e indígenas y un foro de niños, donde la verdad es que te sorprenden y pues ellos ven una realidad muy cruda que atraviesa sin lugar a dudas pues problemáticas de seguridad en el municipio y que si bien tenemos grandes riquezas, pues también tenemos grandes retos. Y se trabajaron con los consejos, el consejo directivo, ciudadanos y funcionarios, y también con un consejo consultivo que nos apoyaba dando opiniones, recomendaciones, ajustes. Digamos que una parte la hicimos previa para conocer la opinión de los ciudadanos, si bien les dábamos alguna información estadística muy básica, era ellos qué opinaban, desarrollamos árboles de problemas, árboles de objetivos y conocerlos. Y después empezamos a trabajar en el instituto en un diagnóstico pronóstico en 4 ejes, que ahí los ven: desarrollo humano social, desarrollo económico, medio ambiente y territorio, y administración pública y Estado de Derecho. Y se desarrollaron 31 ejes temáticos con estadística y sistemas de información geográfica. Quizá ese es uno de los mayores retos para los municipios, sobre todo para los municipios pequeños o para los institutos de planeación que vamos empezando, es que los municipios no cuentan con sistemas de información geográfica, no cuentan con estadística propia. Pasan las administraciones y a veces pareciera que hay un formateo a toda la estadística municipal. Entonces se trabaja con el INEGI, se trabaja con lo que existe y se empiezan a recabar registros municipales. Entonces, ese trabajo hoy quizá ha sido lo que más nos ha costado en el instituto, a lo que más le hemos invertido tiempo, esfuerzo y recursos, pero también que ya empieza a ser de utilidad para dependencias municipales, si quieren aplicar para gestionar algún recurso, que ellos puedan tener acceso a esta información, ¿no? Consideramos que era vital tenerlo y quizá era la mayor inversión. Y después se trazó una visión con 31 indicadores clave de cómo está Uruapan al día de hoy y cómo nos gustaría que esté Uruapan. Un ejemplo es, hoy estamos en 8.7 grados promedio de educación y nos gustaría estar en 12, ¿no? Hicimos un ejercicio de por qué sí podríamos. O también en temas de seguridad, ¿no? Homicidios por cada 100,000 habitantes, estamos en 69, si mal no recuerdo, la última que tenemos. Y pues nuestra meta, o si hubiéramos seguido la tendencia sin hacer nada, pues es que esto se dispararía y no lo queremos, ¿no? Sabemos que esto es clave y pues había que declarar una meta y hemos fijado no más de 10, ¿no? Claro que es ambiciosa, pero no es imposible. Y así en muchos temas, como bien mencionaba Mario, también temas de kilómetros de ciclovía, también temas de transporte incluyente, y así lo fuimos fijando. Y ahora con eso se desarrolla una cartera de programas y proyectos con 16 programas generales y apenas con proyectos enunciados. Y ahí es donde nosotros queremos pues ver cómo han hecho otros municipios, cómo han hecho otros institutos de planeación, con el apoyo del centro, con el apoyo de la academia, porque hay que empezar a desarrollar los proyectos. Y después, quizá el mayor reto es encontrar financiamiento para los proyectos. Como bien decía Mario, pues ya no existen estas instancias europeas, fondos que te daban dinero fondo perdido, cada vez son menos. Transfieren conocimiento, transfieren metodologías, pero el financiamiento es ahí donde hay un gran reto para los municipios, ¿no? Porque los institutos municipales de planeación podemos generar proyectos que impacten el desarrollo del municipio, digamos que trasciendan administraciones. Ahorita nuestra prioridad es el proyecto integral del río Patitzio, que como les decía son simplemente 11 kilómetros de río en la mancha urbana, donde hace un mes más o menos se inauguraron 100 metros lineales de parque lineal. Hay otras partes que ya están de parque lineal, pero tenemos 9 kilómetros, 10 kilómetros que no están todavía accesibles a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cómo financiar estos proyectos? Ese es el gran reto, y cómo lograr que se hagan una realidad a pesar del cambio de las administraciones. Por supuesto que el mismo instrumento o el Plan 2033 establece un ciclo de evaluación muy sencillo,
donde simplemente de los indicadores que salieron de los diagnósticos y fijados en la visión, pues se puedan decir cómo cada proyecto va a impactar y que no trabajemos de manera aislada y que cuando esto se traslade al Plan Municipal de Desarrollo, que la legislación del Estado sí exige a los municipios tener, pues ahí se vean reflejados. Y como bien mencionaba nuestra regidora Xiomara, pues no sean el mero trámite de los municipios de entregar un librito, un documento que muchas veces se le contrata a un consultor que no conoce el municipio y pues que nadie evalúa y nadie da seguimiento, ¿no? Entonces nosotros, bueno, nos sentimos como muy orgullosos de lo poco todavía que hemos logrado. No podemos decir que somos un caso de éxito porque hay que empezar a implementarlo para que esto lo sea, pero que el trabajo, si bien nos acompañamos de algunas consultorías, de capacitación, de asesoría, todo se hizo en el Instituto Municipal de Planeación. Los sistemas de información geográfica ya se han quedado aquí, ¿no? Trabajamos también el año 2019, aunque se entregó en el 20, en la actualización del Atlas de Riesgo Municipal, que ya está incorporado en la Visión 2033, y algunos otros instrumentos que nos tenemos pendiente, como es la actualización de nuestro Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Tenemos pendiente la implementación y el diseño del Plan de Acción Climática, pero hay como grandes pendientes que es mantenerlos vivos, ¿no? De momento los hemos incorporado. Ahora tenemos una cartera de programas y enunciados proyectos, que el gran reto es cómo hacerlo para que sea una realidad, cómo hacerlo para que trascienda a las administraciones y para que el ciudadano confíe en los institutos municipales de planeación como un ente técnico y que no se irá el instituto, pueden cambiar las personas, pero el trabajo del instituto, el trabajo que se hizo va a perdurar, ¿no? Hemos escuchado algunos ejemplos en municipios cercanos y seguramente en todo el mundo, donde cambia de gobierno, cambia titular del Instituto de Planeación y desechan los instrumentos de planeación porque se considera que no era la visión correcta, que era una visión un tanto sesgada, que era una visión neoliberal o viceversa, una visión social. Es decir, le ponen adjetivos de ideología política a un instrumento de planeación. Y nosotros hemos intentado y trabajamos día a día para que esto se mantenga pues lo más imparcial y lo más ciudadano posible, ¿no? Entonces, aquí es donde nos viene bien el apoyo, el acompañamiento de ciudadanos, de la academia y por supuesto de otros institutos. Veo Alejandro trabaja también con universidades en Colombia. Este acompañamiento de pues también dónde se puede mejorar, ¿no? Porque estos instrumentos o en nuestro Plan Visión 2033 pues no es un documento, no está, nada está escrito en piedra, vaya, pues si hay que ajustar, habrá que ajustar, ¿no? Entonces, pues eso es todo. Creo que, no sé si tengo otra diapositiva. Bueno, ahí lo pueden consultar, está en la página, ya está disponible y esa es un poco nuestra orografía del municipio. Y ese es el municipio, la cabecera se encuentra justo al centro, ¿no? Entonces, pues aquí está. Y pues más que nosotros presentar, tenemos un montón de dudas, ¿no? ¿Cómo trabajar estos proyectos ahora? Joana, pues muchas gracias. Antes que nada, otra vez felicidades. Me parece que pues hay que ir por etapas y antes de hablar de los proyectos, pues había que tener una visión. Y estoy convencido que además, como lo dije hace un momento, una visión que sea consistente con los tiempos de ahora con las condiciones de ahora, con las circunstancias de ahora. Y ahora, como bien señalas, hay que ir apuntando a proyectos específicos, pero que sean asequibles, que sean posibles, porque yo creo que una manera también de generar la adhesión de la ciudadanía a los proyectos es que los vean, que pasen cosas, que ocurran cosas, y después que diga uno que ocurrieron esas cosas porque había un plan, y estamos cumpliendo el plan, y sí se puede tener un plan. O sea, no hay que aflojar, sobre todo yo soy un convencido también de la parte de comunicación. Lo que no se comunica no existe, ¿sí? Y desde el lado de un gobierno hay que estar comunicando lo que se hace. Y también hay que estar comunicando los retos y las circunstancias, pero sobre todo que la gente vea que se puede y que se puede hacer. Y en ese sentido, creo que me da esta frase final, me da la oportunidad de presentar a un amigo personal, a un amigo del TEC, a un amigo de nuestro país, que es Alejandro Echeverry, al cual yo he venido conociendo a partir precisamente de estos temas y donde él tiene una gran experiencia
porque está tanto con la fortaleza del mundo académico, pero también con la fortaleza de haber participado en una administración municipal o digamos de ciudad, en una ciudad muy importante que es Medellín, en Colombia. Y déjenme decirles que además sigue siendo una persona muy activa, participó cuando fue alcalde, también el alcalde Fajardo, un alcalde también muy exitoso, que después, años posteriores, fue precandidato, más bien fue candidato a la presidencia de la República en Colombia, una persona que también está muy ligada al TEC y de la cual nosotros también hemos aprendido mucho. Entonces, déjenme presentar a Alejandro, y más bien, yo ahorita me apunté algunas de las cosas y él también ya escuchó las presentaciones y seguramente con base en ello él también puede hacer algunas reflexiones. Pero déjenme presentarlo, cofundador y director de URBAM, el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad EFAIT en Medellín, en Colombia. Su experiencia combina los campos de la arquitectura, el urbanismo, proyectos ambientales y planteamiento territorial. Es Loeb Fellow de Harvard Graduate School of Design y fue galardonado con el premio Obayashi 2016. Entre los años 2004 y 2008 fue director de la empresa de desarrollo urbano de la ciudad de Medellín, y como director de proyectos urbanos de dicha ciudad, lideró la estrategia de urbanismo social buscando transformar y mejorar los barrios con mayores problemas de inequidad y violencia, convirtiendo a Medellín en una referencia de futuro para otras ciudades en condiciones extremas. Desde el 2010, y ya en Urban, se ha enfocado a su equipo hacia las problemáticas urbanas, ambientales y sociales en países y territorios emergentes, específicamente aquellos con organizaciones políticas e instituciones frágiles. Y adicional a su trabajo en Colombia, ha tenido una amplia experiencia internacional, liderando procesos multidisciplinarios sobre retos urbanos, ambientales y sociales, prioritariamente en países como México, Costa Rica, Brasil, India, entre otros, incluyendo también proyectos para ONU Habitat. Es profesor distinguido de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico Monterrey, coliderando la creación y consolidación de los C-Labs que tenemos ahí en el TEC, Laboratorios de Ciudades para el País. Y desde su estudio, Alejandro Echeverry y Valencia Arquitectos desarrolla proyectos de diseño en búsqueda de bajo impacto ambiental para regiones tropicales. Alejandro, yo de lo que tú has escuchado y obviamente con toda la libertad, pero yo siempre traigo en mente también tu experiencia en donde Medellín, una de las ciudades que en su momento era vistas como más violentas en el mundo, si no me falla la memoria, llegó a tener algo así como 300 homicidios por cada 100,000, 300 por cada 100,000, un 393, Enrique. 300, o sea, 400 para efectos prácticos. 400, Sí. más para que lo dimensionemos, que en México, que es una tragedia, porque es una tragedia, traemos como país algo así como 26 o 27 por 100,000. Imagínense andar en 400 casi. Entonces, ese era el escenario. Y además, una ciudad, como muchas de las ciudades latinoamericanas nuestras, con enormes desigualdades y con zonas enormes de pobreza. Entonces, si nos pudieras platicar, anoto ahí como tema, cómo pasar de una ciudad que estaba identificada con esta enorme violencia a una de las ciudades que hoy en día está reconocidas en el mundo por organizaciones internacionales, y tú nos dirás cuáles, a una de las ciudades más innovadoras, más vanguardistas, más de visión de futuro. Y por eso, bueno, es un privilegio que contemos con la presencia de Alejandro y yo creo, en lo personal, en estar viendo otras partes del mundo, no porque nos sintamos menos, sino porque al final del día como seres humanos debemos de también acopiarnos de la experiencia exitosa en otras partes, y bueno, Medellín y ahí lo que ha hecho Alejandro es una de ellas. Alejandro, te dejo la palabra, muchas gracias. Enrique, es un privilegio muy grande volver a estar con ustedes desde México. Estoy aquí en Medellín, sentado en Medellín, o sea que estamos con distancia de 1 hora de diferencia, pero yo creo que muy cerca en muchas reflexiones y muchos problemas. Nuevamente, pues muchas gracias a ti y al TEC de Monterrey por la invitación y obviamente a Joana, a Mario y a todos los participantes, y además felicitar a Joana por ese esfuerzo inmenso de implementar de alguna manera el plan de Uruapan al 2033. Creo que es un tema absolutamente clave y estratégico. Ya voy a responder algo, la pregunta, Enrique, que me hacías, pero quiero dar un contexto. De hecho, en Colombia, la ley 388, que es la ley
a partir de la cual se empiezan a hacer los planes de ordenamiento territorial, que obligatoriamente se crea en 1997, y los primeros planes, que son obligación para todos los municipios, empiezan a ser aprobados entre los años 2000 y 2003. Desde esa época hemos tenido, dijéramos, una experiencia, como en todo, buena y mala, de aprendizaje muy fuerte, en algunos planes de ordenamiento que han funcionado bien, otros que no han funcionado bien. En esa obligación del país de regular el tema a través de planes, pues se hizo mucho como lo que llamamos nosotros copy-paste, quiere decir que sobre todo para municipios de tamaño medio y pequeño, que se contrataban consultoras en relación para elaborar los planes, pero eran unos planes que prácticamente daban la misma respuesta para diferentes municipios. Y aquí creo que entro a contestarte la pregunta, Enrique. Yo creo que todas las ciudades y todos los momentos tienen de alguna manera temas absolutamente diferenciadores, ¿no? Y singulares, ¿no? Obviamente el momento que vivimos en Colombia, y todavía lo vivimos, planteaste, nosotros pues hay que aclarar que nosotros en Colombia y en Medellín no tenemos los problemas solucionados. Seguimos quiero decir, hemos sin ninguna duda avanzado, ha cambiado el espíritu de la ciudad, ha cambiado cosas reales en la ciudad, pero sigue siendo una ciudad profundamente desigual, seguimos teniendo algunos problemas de violencia. Quiere decir, las ciudades y los procesos siguen su camino y los retos son siempre continuos, ¿no? Pero estaba hablando de que hay elementos que diferencian los planes y momentos que definen un ADN. Tú mencionabas ahora que estamos en este momento, y no es que lo menciones, estamos en este momento en una realidad que nunca nos la esperábamos. Este tema del virus nos ha puesto, dijéramos, sobre la mesa y en nuestras vidas y en dijéramos, y en nuestro escenario de proyección social, relacionamiento familiar, dijéramos, trabajo, etcétera, cosas absolutamente nuevas. Y además ha hecho visibles nuevamente muchos de los problemas estructurales y nos marca de una forma distinta algunos de los retos futuros. Yo creo que un plan de ordenamiento, un plan de alguna manera estratégico que se elabore hoy después de la pandemia, creería que no puede ser nunca igual al que pudimos haber hecho hace 1 o 2 años, simplemente para hacer un comentario. Hay un momento, un pálpito, una necesidad espiritual, hay unas realidades que cualquier tipo, dijéramos, de acción pública y sobre todo estos planes deberían tratar de capturar y de responder a ellas. Yo creo que uno de los aciertos de Medellín, vuelvo y repito, hemos tenido muchos desaciertos también, pero algunos de los aciertos de Medellín es que se hicieron algunas de las preguntas correctas en el momento que era. Quiero decir, estamos hablando en la crisis de los 90, como tú hablabas, llegan unos gobiernos cívicos o con una perspectiva distinta en el año 2000, tienen la capacidad de convocar y de juntar y de generar confianza para generar, dijéramos, procesos de alianza. Se venía desde antes, desde los años 90, discutiendo en los momentos más oscuros de la ciudad. Se despertaron liderazgos extraordinarios que abrieron la posibilidad de generar diálogos como no se habían dado antes para poner de alguna manera en la agenda pública temas prioritarios. Esos diálogos y esa agenda y esos consensos y esas conversaciones empezaron realmente a plantear mucho de lo que se pudo plasmar después en los gobiernos que vinieron en los años 2004, 2008, y dijéramos en los gobiernos que vinieron posteriormente, y muchas de las personas que empezaron a trabajar a mediados de los 90, en el 94, 95, 96, en una crisis muy profunda, por diferentes razones, tuvieron la oportunidad de hacer parte de los gobiernos posteriores. Quiere decir que no puedo decir, y hay que contarlo, no es que hubiera sido, dijéramos, una invención de un momento, sino que fue un proceso que fue importante. Pero sí hay de alguna manera, es un parteaguas, un momento en donde llegan unos gobiernos cívicos. Tú mencionaste ahora a Sergio Fajardo, ha sido, dijéramos, una de las personas que lideró ese proceso democrático y de cambio como alcalde. Yo en ese momento llegué con el gobierno, hice parte de su gobierno, siendo el director de la empresa o el Instituto de Desarrollo Urbano de la ciudad, pero dijéramos, fue un momento ese y algunos de los gobiernos que siguieron, dijéramos, donde se pudo confluir una visión técnica, de alguna manera una noción política, pero
muy permeada por la voz de la ciudad. Joana mencionaba los procesos de participación, los procesos de liderazgo, o sea, enfocados a los problemas de inequidad, enfocados a los problemas de violencia, con un énfasis muy fuerte el ADN de los proyectos y los planes sobre el tema de educación y cultura, sobre los temas ambientales, pero muy orientados a escuchar lo que se había hecho en los procesos y dijéramos, los planes de desarrollo local a partir de los barrios y las comunidades. Mucha de la información que se construyó desde las comunidades y desde las localidades de los barrios fue implementada también en relación con los planes. Entonces, hay elementos que ustedes ya han mencionado, que Mario también mencionó, que yo creo que tiene que ver de alguna manera con esa capacidad de alguna manera de adaptación, pero también de leer la realidad. Una de las tragedias que le pasa mucho a los planes y nos ha pasado a nosotros en Colombia es que algunos planes de ordenamiento que se proponen, de alguna manera, cuando tú haces la evaluación del plan después de 10, 15 o 20 años, nos damos cuenta de que la realidad le pasó por el lado al plan, de que el proceso de la ciudad, lo que el plan pretendía no sucedió y que todo lo contrario, dijeran, muchos de los procesos de las ciudades pasan por fuera, de alguna manera, de los objetivos o la posibilidad de regulación del plan. Y eso tiene que ver también, yo creo, con la inteligencia práctica que se le ponga a los planes de ordenamiento territorial, la capacidad de actualización, o sea, un instrumento más dinámico de poderlo ir actualizando en el tiempo, de poder ser más poroso el proceso del plan, de escuchar más voces y de tener la capacidad de generar y de crear más aliados o alianzas. Sin ninguna duda, una de las claves del proceso de Medellín, que no es que esté de alguna manera garantizada o no tenemos la garantía permanente de que esto pueda de alguna manera no variar, tiene que ver con la posibilidad de generar alianzas, de cómo las estrategias de ordenamiento territorial, los proyectos urbanos, los proyectos, dijéramos, de ambientales, dijéramos, las políticas públicas de visión integral, no se crean y se construyen únicamente, dijéramos, desde el gobierno, sino que pueden ser lideradas por el gobierno, pero en el proceso, de alguna manera, incluyen dinámicas e iniciativas que existían en la sociedad y que tienen la posibilidad de enriquecerse en el proceso. Quiere decir que no dependen únicamente de los gobiernos, sino que esos proyectos estratégicos, esos programas, esas acciones urbanas, tienen desde el origen, desde la fundación y la concepción, aliados y realidades que pueden de alguna manera expandir y darle continuidad a esos proyectos. Dicho de otra forma, no dependen únicamente del equipo de gobierno en el momento en que se plantean, sino que son capaces de generar de alguna manera una lectura más rica para generar alianzas desde el principio y leer muchas de las cosas que están sucediendo en la ciudad con recursos públicos o recursos privados que pueden ser parte de las dinámicas futuras. Simplemente voy a terminar con dos reflexiones. El tema de la continuidad que mencionaba Joana siempre es un tema muy complejo, no lo tenemos garantizado en Medellín, hemos sufrido también por problemas de discontinuidad y de cambio de gobiernos. Sin embargo, en la letra gruesa ha habido ciertos consensos que no dependen únicamente del gobernante que llega, sino de una agenda más amplia de ciudad, que los procesos de transformación urbana, de planes, de proyectos y de estas alianzas que yo menciono han logrado plasmar en la ciudad. Ahora, por ejemplo, estamos en un momento un poco difícil de discusión pública sobre este aspecto, pero efectivamente se despierta y hay de alguna manera un grupo más amplio de actores que apuesta por ciertos temas que son muy importantes en el tema de la continuidad y no es únicamente el gobierno. Quiere decir, estos planes tienen que tener la capacidad de resonar en otras instancias y de interpretar otros momentos. Y por último, simplemente mencionar que tal vez uno de los aciertos mayores que tuvo Medellín y que ha tenido es que cambió esa idea de la visión abstracta de los planes a tener el ser humano y las personas como centro. Ahora lo mencionaban y ustedes lo mencionaron, pero eso es un cambio muy grande, porque es un cambio en el lenguaje, un cambio en los alcances, un cambio en los proyectos, que sean proyectos y acciones cercanas a la comunidad.
y no que estén orientadas únicamente grandes obras de infraestructura que sean importantes, pero muchas de ellas que están orientadas a la construcción del vecindario, a la construcción de la comunidad, a la construcción del barrio y que se puedan replicar por las personas también. Entonces, esa idea de que el barrio y la gestión local es un elemento central en la transformación de las ciudades, yo creo que ha sido uno de los puntos centrales de nuestra agenda también, que hizo y hace parte como una de las razones, dijéramos, de que hubiéramos nosotros plasmado lo que denominamos en su momento y llamamos hoy la estrategia de urbanismo social. Entonces, Enrique, para simplemente algunas de estas reflexiones para no extenderme más y abrir un poco el espacio a la conversación, a las preguntas y algunos otros puntos seguramente los podremos ampliar. Cómo no, Alejandro, muchas gracias como siempre por tus interesantísimos comentarios y tus reflexiones. Y me parece que es un buen momento para que pudiéramos también abrir el foro para algunas preguntas, quienes las tengan. Aquí me ayudan porque yo no sé si yo estoy viendo, yo a veces no estoy pudiendo ver mi pantalla completa por alguna razón, entonces yo no voy a poder ver quién está haciendo la pregunta, pero si me ayudan para abrirlo, porque yo creo que de lo que se trata es que también aprovechen y aprovechemos la presencia pues de Joana, de Mario y de Alejandro, pues para poder responder alguna de sus inquietudes. Entonces, si me ayudan, porque yo no veo caras, yo no estoy viendo las caras. Adelante, Luciano Grobet Vallarta, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer personalmente la invitación que se nos hizo por parte de Joana a esta extraordinaria sesión de trabajo, a este foro que lo que he escuchado me ha parecido extraordinariamente relevante. Yo quiero felicitar a nombre del gobierno del estado de Michoacán, por parte del Instituto de Planeación del estado de Michoacán que represento, el trabajo extraordinario que ha hecho Joana y todo su equipo en el Instituto Municipal de Planeación de Uruapan con este plan 2033 que ha logrado incentivar, motivar, porque nos tocó participar en algunas mesas, una visión de mediano y largo plazo en la ciudadanía de Uruapan. Creo que los temas que hoy aquí se han planteado, Enrique, y el trabajo de acompañamiento, muchas gracias por el Centro para el Futuro de las Ciudades, pues son centrales. Yo quisiera nada más señalar muy rápidamente algunos elementos que hoy se plasman justamente en lo que aquí se ha comentado, tanto por la participación de Mario como de propio Alejandro con la experiencia que han tenido en Medellín. Y tiene que ver con estas tensiones. Por un lado, identifico la tensión en la planeación de largo plazo, en la planeación urbana y la tensión de corto plazo que obliga a la flexibilidad, a la adecuación permanente de los planes y programas de desarrollo urbano. Esta tensión que siempre ha estado presente en la planeación y que a veces, desgraciadamente, efectivamente, cuando tratamos de definir estrategias de ordenamiento territorial de carácter urbano, de carácter ambiental, ecológico, siempre chocamos con esta que terminan los planes por convertirse en letra muerta. La segunda tensión importante que identifico estaría asociada a la tensión entre la propiedad, los usos de suelo y la regulación de esos usos de suelo. Y creo que en particular el que en la planeación urbana de Uruapan estén hoy ya pensando en la planeación 2033 en un proyecto articulador como es el río Cupaticio me parece central. Y es central porque el río Cupaticio, además de ser un ícono histórico y de recurso, se convierte en un elemento central asociado a la sustentabilidad, a la sostenibilidad del agua y a la reordenación del espacio rural agropecuario y particularmente en el tema del aguacate, que ha tenido impacto sobre toda la Tierra Caliente y el Valle de Apatzingán y sobre la propia ciudad. Esa tensión entre propiedad, usos de suelo, me parece que es clave. Una tercera tensión y muy rápida
tendría que ver con los instrumentos a disposición por parte de las ciudades. Y esos instrumentos de información están asociados básicamente a los instrumentos de información geográfica y a las escalas geoespaciales que utilizamos, como en el caso de México, las áreas geográficas estadísticas básicas, que no siempre la JEP nos permite identificar con precisión las particularidades barriales y la dinámica específica que puede tener el desarrollo urbano local. Y esto está muy asociado a las dificultades que tenemos vinculadas al registro catastral y a su relación otra vez con la propiedad. También asociado a eso, a la importancia que decía Joana, del esfuerzo que ha significado la construcción de indicadores puntuales, y yo creo que aquí habrá que hacer un esfuerzo enorme para que en el marco del sistema global de Objetivos de Desarrollo Sostenible de los ODS de la Agenda 2030, los indicadores podamos irlos aterrizando desde lo local, desde lo barrial. Y yo creo que ahí el trabajo, Enrique, del Centro para el Futuro de las Ciudades será muy importante, y las experiencias que Mario nos ha platicado en el caso de la zona metropolitana de Jalisco. Y finalmente, un último tema que me parece que es fundamental y estratégico es la participación ciudadana. La participación ciudadana que obliga permanentemente a relacionarla con la confianza, con la capacidad que tenemos para transmitir ideas compartidas, generar una visión colectiva desde el ciudadano y no solo desde el gobierno, y que en la experiencia de Medellín, nos lo ha señalado Alejandro, es fundamental, como este tema de la construcción social desde el barrio y la recuperación de la confianza. Y sobre todo, digamos, en un tema tan complejo y delicado que no es para nosotros desconocido, como es la problemática de seguridad. Hoy el INEGI publica los indicadores de la encuesta de percepción de seguridad urbana 2020, y bueno, pues las cifras no son halagadoras en el país, y tampoco para las tres ciudades que son evaluadas en Michoacán, que es Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas. Entonces, seguridad, despliegue de un ejercicio de confianza, esfuerzo de inversión pública a mediano plazo, pero sobre todo una visión compartida, que creo que es lo que Joana ha logrado desarrollar en la planeación urbana, en esta visión estratégica al 2033, y que en el gobierno de Michoacán, en el Instituto de Planeación, seguiremos acompañando. Pues más que preguntas, pues un comentario breve, una disculpa por extenderme, y muchas gracias por la invitación que se nos ha hecho. No, al contrario, Luciano, muchas gracias a ti por tu reflexión y por tus comentarios que sin duda nos ilustran. Y aquí tengo yo una pregunta de Claudia García, dice, que tiene que ver un poco con lo que ya dijo Luciano, en el sentido de que es la confianza un elemento fundamental. Pero aquí la pregunta literal es, ¿de qué manera es posible integrar la visión de toda la ciudadanía en la planeación de las ciudades? Entonces ahí, Mario, Joana y Alejandro, si nos quieren alguno de ustedes decir, o sea, ¿cómo integrar esta visión ciudadana? Ya Joana nos platicó de cuál fue un poco el proceso que siguieron, de las mesas, de diálogo, en fin. Pero pues algunos van porque quieren participar, y seguramente la gran mayoría no participa, no se mete en estos temas. La gente, lo dijo también Joana, pues o lo siente lejano, o no, pues no nos van a hacer caso, entonces ¿para qué vamos? Y hay unos que siempre participan porque hay gente muy participativa. Pero bueno, ¿cómo romper eso? ¿Cómo invitar? Lo dejo así abierto por si alguno de ustedes quiere comentar. Gracias, Enrique. Bueno, yo rápidamente diría, no hay una receta para la participación. Yo creo que más bien la participación debe ser una constante en los procesos de planificación territorial. Y en el caso concreto de nosotros en el área metropolitana de Guadalajara, no lo comenté en la presentación a detalle, tenemos el Consejo Ciudadano Metropolitano, y este consejo se integra por 2 habitantes de cada uno de los municipios que conforman a la metrópoli. Tenemos 18 consejeros y consejeras titulares,
las recomendaciones que hacen estos consejeros y consejeras son obligatorias para IMEPLAN, son obligatorias para la Junta de Coordinación Metropolitana, y el Consejo Ciudadano tiene un asiento con voz y voto en la Junta de Coordinación, igual que lo hace un alcalde o las alcaldesas o el gobernador del estado de Jalisco. Sin duda no es la fórmula perfecta, creo que cada caso se tiene que adaptar, y además estamos hablando de participación ciudadana institucionalizada. Me parece que todavía nos hace falta mucho por aprender cómo integrar propuestas de movimientos sociales como las colectivas feministas. Hay una gran aportación que están haciendo estas organizaciones para poner la situación de las mujeres y la forma en la que viven la ciudad en el centro de las agendas de la planificación, ciudades con enfoque de cuidados, planificación con enfoque de género, transporte público que atienda, prevenga y sancione situaciones de acoso y violencia. Entonces, me parece que muchas de estas demandas debemos tener la sensibilidad de integrarlas y también de potenciar los mecanismos de participación. A nosotros recurrentemente nos ocurre en IMEPLAN la atención de agendas y demandas sociales y vecinales. Me parece que eso es muy sano y muy positivo. E intentamos potenciar al Consejo Ciudadano, porque al final, dentro de nuestro esquema de coordinación metropolitana, el Consejo es un ente más, no es el Consejo del Instituto. De hecho, si pudiera hacer yo una recomendación al IMPLAN y a los procesos en Uruapan, sería que el Instituto no tuviera un consejo como tal. El Consejo fuera el Consejo de la ciudad. El Consejo de Participación Ciudadana en temas urbanos o en temas de ciudad sean justamente de la ciudad de Uruapan, y no tanto del instituto, porque de pronto la percepción sobre estos espacios formales de participación pareciera que solo hacen recomendaciones sobre el trabajo institucional que los entes de planeación realizamos, pero hacen un trabajo sobre la agenda pública que le afecta a todas las personas. Finalmente, hay otra complejidad que es la participación de nuevas organizaciones con la agenda de cambio climático, sobre todo de movimientos de jóvenes, adolescentes, que tenemos que ser capaces también de poder atender, integrar, visibilizar en todo el país y bueno, y en todo el planeta. Durante el 2019 y el 2020 vimos protestas de, sobre todo organizaciones de estudiantes de secundaria y preparatoria, reclamando acciones muy concretas para afrontar cambio climático. Creo que esa es otra forma de participación, todo lo que ocurre en las redes sociales, pero se contrapone al mismo tiempo con las enormes desigualdades y amplios sectores de la población que no tienen la oportunidad de participar de forma sostenida en foros, consultas, diálogos o intervenciones que hagamos en el territorio urbano. Entonces, también hay que encontrar algunos mecanismos. Nosotros tenemos uno que se llama Ruta 2042, con el que llegamos a poblaciones muy lejanas o de pocas posibilidades de participación de manera sostenida o de manera formal, y es el IMEPLAN el que va y les busca, es el IMEPLAN el que va y les consulta, porque creo que tenemos que generar condiciones para que todas y todos participemos. Mario, siguiéndote un poco una reflexión y pensando en voz alta, pero pues como aquí es un tema también de ir reflexionando, está yo pensando, ¿cómo es que las empresas hoy en día saben qué quieren los clientes? Que debería ser un poco la pregunta de cómo es como los gobiernos y cómo estos institutos saben lo que quieren los ciudadanos. Y normalmente, pues antes en el pasado probablemente eran encuestas, pero hoy en día mucho es este tema de ciencias de datos. O sea, justamente tú mencionaste un ejemplo al final del tema de las redes sociales. Hoy me presentaron gente del TEC, y lo habíamos pedido, un tema de este tema de social listening, ¿no? De escucha de redes. Interesantísimo, porque y nos enfocamos a jóvenes entre 18 y 30 años. Y nos hicieron para 3 lugares: área metropolitana de Guadalajara, luego te lo comparto, área metropolitana de Monterrey, área metropolitana de la Ciudad de México. Y no piensan lo mismo. Y los temas son bien diferentes. Y en algunos temas estaban preocupados sobre la salud mental, en otros el tema uno de los temas más fuertes era el tema de la violencia de género, el tema de los feminicidios, en otro era el tema económico. No pensamos igual. Esa es una. Y la otra también intuyo, que muchas veces, porque lo he vivido, pues hay gente que es muy participativa y va y está en estos lugares, pero ¿y esas personas son las más representativas de la sociedad o son los más participativos? Entonces también hay que meternos a estas cosas modernas,
como le hacen las empresas. ¿Cómo le hace una empresa para saber qué quieren sus clientes? Pues le dan seguimiento a lo que compran, a lo que consultan, a lo que buscan en redes sociales, al diálogo que está habiendo. Entonces yo creo que la planeación al final del día es un diálogo. Y la planeación es una conversación que tiene como objetivo tratar de determinar hacia dónde quiere ir esa sociedad. Entonces, probablemente muchas de nuestras estructuras tradicionales, que son muy útiles y son importantes, ya no es la única manera de hacerse de esta información. Y bueno, nomás aviento eso porque las empresas ya no te andan haciendo las encuestas, se meten a ver qué estás comprando y qué estás haciendo y qué estás diciendo en redes. Y de esa manera están determinando parte de tus gustos. Creo que hacia nosotros en los temas de planeación tenemos que incorporar más estos temas de ciencias de datos, porque al final del día lo que importa es qué quieren los ciudadanos y hacia dónde quieren ir. Pero bueno, ya puse yo ahí alguna reflexión. ¿Alguna pregunta por aquí? Enrique, quiero hacer un comentario sobre lo que estás diciendo, Por favor. si puedo hacerlo. Por favor. Es que la reflexión que haces abre una ventana que yo creo que es muy importante, porque la mayor parte de la estructura y dijéramos de las herramientas que tienen nuestras herramientas de planeación son muy ajenas a la realidad y dijéramos y a las dinámicas en las que estamos viviendo hoy. Y además estamos dejando de lado un potencial de todas unas plataformas cívicas, una información, dijéramos, de las plataformas digitales, una gran cantidad de información que no estamos haciendo acopio de ello para utilizarla inteligentemente y anticiparnos a decisiones que tienen que ver con temas de planeamiento. Si yo tomo una fotografía y hemos hecho el análisis nosotros con nuestra experiencia en Medellín de cuáles programas, cuáles planes y cuáles proyectos después de 15 años tienen una continuidad más clara, están más firmes en términos de que tengan de alguna manera un mayor número de aliados que garantice la continuidad de esos programas y de esos planes. Y que además se hayan abierto y hayan tenido resonancia en nuevos campos que no habíamos previsto en un principio. El diagnóstico es absolutamente claro. Fueron los que fueron diseñados con más voces desde un principio. Quiere decir, no fueron los que fueron absolutamente verticales, donde el gobierno puso el dedo y dijo yo quiero hacer esto, porque hay muchas de esas ideas que son muy buenas, pero que cuando cambian los gobiernos tienen desafortunadamente en Latinoamérica y en nuestros países la gran fragilidad de los cambios de gobierno. Y independiente de que sean o no del mismo partido político, todo nuevo gobernante tiene la capacidad de alguna manera de poner su agenda cambiando temas que vienen y cortando esa continuidad. Entonces, lo que tú y ustedes planteaban ahora, cómo generar confianza, la palabra participación debería cambiar por la palabra colaboración, ¿cierto? Que tiene que ver como co-creación. No es que yo invite a contarle a un grupo de personas qué es lo que voy a hacer, sino lo interesante es qué leemos nosotros en la ciudad, qué leemos en los barrios, qué leemos, qué dinámicas, quiénes están liderando estos procesos, cómo invitamos a esas oportunidades, dijéramos, y le agregamos con una nueva visión, de alguna manera nuevos contenidos y sentémonos en la mesa desde el principio y vámonos en esta dirección. Si se construyen algunos de los procesos desde el principio, con una sensibilidad mayor, con más voces en la mesa y con aliados desde el principio, sin ninguna duda, después de 8 años, 12 años, los resultados van a ser muy distintos en relación con los temas de continuidad. Porque ningún proceso empieza de cero. Entonces, yo sí creo, y eso lo digo también para nuestros gobiernos y nuestros planes en Colombia y en Medellín, que tenemos que evolucionar y ser mucho más modernos y contemporáneos en dijéramos, una lectura mucho más sensible y más inteligente que nos permita generar una agenda. Puede ser que no sea toda la agenda, pero una parte de la agenda desde el principio, leyendo las oportunidades, generando de alguna manera invitaciones y construyendo colaborativamente procesos desde el inicio. Y ahí habría un cambio muy grande de alguna manera en los resultados en el mediano y largo plazo, sin duda. Y yo diría que es un poco lo que quise decir, ¿no? Usar las herramientas modernas, porque ni modo que las empresas sí las estén usando para atender a los clientes y nosotros desde el gobierno estemos utilizando mecanismos tradicionales. Pues no. Y al final ya lo que importa no es nada más quién se sentó a la mesa, sino un poco lo que tú dices. ¿Cuánta gente piensa qué? ¿Cuánta gente quiere qué? ¿Cuánta gente quiere llegar a algún lugar? Y pues ya hay otras maneras de hacerse de información
y creo que esas son las que tendríamos que usar. Ya son 8:20 y tratamos de que nomás no nos pasemos mucho de esta conversación. No sé si haya por ahí unas 2 participaciones más o 2 preguntas más que nos quieran por ahí hacer. Alfonso, ¿tú ves algo por ahí? Sí, Enrique, gracias. Bueno, primero felicitarlos a todos. Es sorprendente lo que uno puede aprender en estos foros. Digo, yo pertenezco al consejo del Implan en Uruapan y formo parte dentro de los grupos de ciudadanos que participamos junto con los ciudadanos con cargo y sin cargo público. Y una parte muy importante es que para ciudades como Uruapan, y este caso es porque entra dentro del grupo de municipios en México que tenemos entre 250 y medio millón de habitantes, contra las grandes ciudades, bueno, con las grandes ciudades, aprendiendo de lo que puede ser una ciudad como Guadalajara o una ciudad como Medellín, con millones de habitantes y que han logrado y nos sirven de ejemplo para ver lo que podemos hacer, pero nuestra economía de escala es mucho menor, nuestra planeación de ciudad es mucho menor y por lo tanto tenemos que idear nuevos modelos que creo que otras ciudades en el país van a tener el mismo reto. Nosotros tenemos como ciudad, además de tener un gran río, como Joana lo platicaba del río Copatizio y lo que podemos hacer con él para poder continuar los siguientes años, otro de los temas que tenemos es que tenemos muchos cerros alrededor y la orografía de la ciudad da muchas diferencias. Entonces el desarrollo urbano de la ciudad nos causa, la tierra es muy cara y por lo tanto los desarrollos nos obligan a hacer una ciudad lo más cercana a la parte de la movilidad. Entonces, estamos obligados por nuestra orografía a ser una ciudad muy concentrada y desgraciadamente nos sucedió en muchos años que estábamos muy alejados de lo que teníamos. Pero una parte también muy importante que vale destacar es de que por muchos años muchos ciudadanos buscamos que se diera el Implan. Por 2 décadas llevábamos insistiendo y afortunadamente encontramos mucho eco con el actual gobierno municipal, con el presidente, con los regidores, con el equipo, y tuvimos oportunidad de conseguir a un técnico local, a Joana, con una gran experiencia, con un gran conocimiento, y recibimos ayuda de León y de otras partes. El tema es cómo hacer posible para construir un modelo de comunidad, de nuestra comunidad como ciudad en Uruapan, y esto creo que vale la pena seguir explorando en todo lo que diriges desde el TEC de Monterrey para buscar con más ciudades y más municipios los casos de éxito que hay que compartir, porque creo que el reto, como ya lo han mencionado, pues estamos en tiempos de planear, tenemos datos, los datos hay que convertirlo en información, la información nos tiene que servir para tomar decisiones y el hecho de tener una visión de qué es lo que queremos como ciudades y cuáles son las prioridades que deben de atender los ayuntamientos y los implanes, en este caso el Implan de Uruapan, es sobre todo para darle la guía a los próximos administraciones municipales de en qué se tiene que enfocar y en qué proyectos se tiene que enfocar para poder lograr la visión que los ciudadanos buscaron y que, bueno, tenemos un pequeño medio para poder saber qué es lo que la población mencionó que debía ser la prioridad. Pero bueno, conocer esto siempre es complejo, complicado, y bueno, hay que inventar y ser muy creativos en esto. Pues gracias por tu participación y pues este es el propósito que yo creo que perseguíamos con un evento como el de hoy, que por un lado es resaltar la importancia de que en Uruapan tienen ya un plan, tienen una visión 2033, que es el esfuerzo además, como tú acabas de señalar, de décadas de estar pidiendo que esto ocurriera. Y por eso es que también invitamos a personas como Mario, que tiene precisamente la experiencia pues, de una gran zona metropolitana en México, pero también la experiencia de un Alejandro, que la tiene en Medellín. Y bueno, pues miren, para que no nos quedemos sin tema, yo les quiero recordar que el próximo 3 de febrero, a las 7 de la noche, vamos a utilizar lo que también nosotros normalmente desde este Centro para el Futuro de las Ciudades hacemos, que es hacer webinars quincenales sobre diferentes temas. Lo queremos dedicar justamente a este tema, poder ahí explayar y explicar con más detalle algunas de las características precisamente de
nuevo plan. Y creo que, bueno, pues es un tema en donde podríamos seguir de manera ilimitada, pero bueno, llegamos al tiempo. ¿Por qué no, Joana, ya que eres tú el motivo o la que encabezó estos esfuerzos, ¿por qué no nos das algunas palabras finales de despedida? Pero sobre todo recordar que 3 de febrero, 7 de la noche, vamos a poder seguir continuando y hablando de este tema. Claro que sí, muchísimas gracias Enrique, muchísimas gracias a Alejandro y Mario por compartir sus experiencias. Pues nos quedamos quizá con muchas más dudas. Esperamos que esto pueda ser un primer acercamiento para poder trabajar con el IMEPLAN. Digo, nos quedan a escasas 2 horas 45, así que si nos reciben por allá, Mario, pues estaremos gustosos de ir con ciudadanos, conocer en cuanto este pico de la pandemia nos lo permita, o también trabajar pues vía remota, ¿no? Y Alejandro, pues muchísimas gracias. Yo creo que debemos de observar más el caso de Medellín. Yo creo que es un ejemplo que todos los municipios podemos seguir. Y aquí estaba leyendo algunos comentarios. Tenemos grandes retos en el municipio, actualizar otros instrumentos de planeación, particularmente el de desarrollo urbano. Ahí ponían algunas preguntas, porque pues yo creo que algún planificador soñará con tener una ciudad que puede empezar de cero, pero la verdad es que no es así. Cada uno nos toca trabajar con una ciudad que ya está viva, que ya tiene sus problemas, que ya hay asentamientos irregulares, que hay invasiones, que hay colonias sin servicios y que hay colonias que se trazaron, pues no de la mejor manera, pero ahí están y ahí viven seres humanos y ahí viven uruapenses que todos los días salen a trabajar y que quieren un mejor Uruapan. Entonces, como el gran reto que ojalá podamos seguir compartiendo y escuchándolos de ustedes es cómo conciliar esta vida cotidiana del uruapense, del ciudadano en general en cualquier parte del mundo, y que no se te vaya el plan por el camino paralelo, como decía Alejandro, ¿no? Tú planeando en el escritorio y la ciudad caminando por otro lado. Entonces yo creo que ese es el gran reto. Me da mucho gusto leer por aquí algunos presidentes del Colegio de Ingenieros, de Arquitectos, compañeros profesionistas de Uruapan, y que se sientan bienvenidos y que se sientan parte. Estaremos compartiendo el siguiente webinario, Enrique, con todos ellos, y de verdad que no me resta más que agradecer sus experiencias y nos quedamos con un montón de tarea para trabajar aquí en Uruapan y ojalá que podamos seguir contando con ustedes. Pues gracias, Joana, y gracias a todos ustedes, gracias Alejandro, gracias Mario, gracias a los que nos acompañaron, y pues los convocaremos y los convocamos para este próximo 3 de febrero, va a ser a las 19 horas, y bueno, nos pondremos de acuerdo para que sea una dinámica diferente, quizá para que profundicemos, pero al final del día nuestro objetivo en este caso desde el Centro para el Futuro de las Ciudades, y como dice Joana, pues son las ciudades, ya las tenemos, nos encantaría poder inventar de cero. Hoy en día son lo que son, pero pueden ser definitivamente mucho mejores. Y eso va a ser el resultado de qué tanto planeamos, qué también ejecutamos y qué también comunicamos que estamos alcanzando una visión. Y bueno, no me resta más que agradecerles su presencia y bueno, les damos muy buenas noches y esperemos vernos el próximo 3 de febrero. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Mario. Buenas noches. Gracias, Adiós, Alejandro. Alejandro. Sí, gracias, un gran abrazo, chao. Gracias por todo, ¿eh?